Cuando Javier Milei ganó las elecciones presidenciales en octubre de 2023, fue una sorpresa para la sociedad y también para la política misma. En las elecciones legislativas de 2025, el electorado volvió a elegir su propuesta, algo que también sorprendió debido al contexto de fuerte ajuste fiscal y su impacto sobre la sociedad. Entonces, una pregunta comenzó a circular por todos lados. ¿Por qué la gente vota a Milei? Algunos dicen que es por ideología, otros que se deben a cierto enojo y frustración social. Algunos también argumentan que esto tiene que ver con TikTok, las redes sociales y los medios de comunicación. Pero tal vez la pregunta que debamos hacernos sea otra. ¿Qué cambió en la sociedad argentina para que un fenómeno político como Milei sea posible? Porque los fenómenos políticos y sociales no aparecen de la nada, no son accidentes y tienen una historia. Entonces, ¿qué cambió en la sociedad argentina en las últimas décadas y especialmente qué cambió en el mundo del trabajo? Si querés entender un poco el fenómeno Milei, este video es para vos. La historiadora Ellen Maxine-Wood señalaba algo importante. En el capitalismo parece que la política y la economía funcionan por separado. La política se decide en las elecciones, mientras que la economía en el mercado. Pero esa separación es engañosa, porque cuando la economía cambia profundamente, la política también y viceversa. Por eso, si queremos entender fenómenos políticos actuales, no alcanza con mirar discursos o campañas únicamente. Hay que ver cómo está organizada una sociedad. Durante gran parte del siglo XX, la sociedad argentina tenía una estructura bastante clara. Había una clase obrera industrial relativamente organizada, grandes fábricas, sindicatos fuertes, identidades colectivas. Miles de trabajadores compartían los mismos lugares de trabajo: frigoríficos, ferrocarriles, talleres industriales. Eso generaba algo muy poderoso: organización colectiva. Cuando miles de personas trabajan juntas todos los días, también pueden organizarse. Y esa organización tuvo un peso enorme en la política argentina durante décadas. Pero ese mundo empezó a cambiar y cambió mucho. Hay una pregunta que es compleja de responder. ¿Cómo es que la clase obrera, que protagonizó grandes luchas a lo largo del siglo XX e incluso hasta tiempos recientes como en el 2001, que además enfrentó varios planes de ajuste a lo largo de su historia, terminó votando a un candidato como Javier Milei? Desde mediados de los años 70, la economía argentina atravesó profundas transformaciones. La dictadura de 1976 inició un proceso de apertura financiera y desindustrialización. Más tarde, en los años 90, ese proceso se profundizó. Privatizaciones, apertura comercial, flexibilización laboral, todo eso cambió algo fundamental: la forma en que se trabaja. Y cuando cambia la forma de trabajar, también cambia la forma en que una sociedad se organiza. Hoy el mundo del trabajo es muy diferente al del siglo XX. Desde los años 90, la sociedad argentina se volvió mucho más fragmentada. Crecieron el empleo informal, los trabajos precarios y las ocupaciones inestables. Para millones de personas, el trabajo dejó de ser garantía de estabilidad y pasó a ser un tema de incertidumbre. Ante estos cambios, muchos análisis comenzaron a señalar algo: que la clase obrera había desaparecido y que ahora solo existían sectores populares. Pero también están los que señalan que la clase obrera no desapareció, aunque sí se transformó su forma de organización. Y esto es porque antes el trabajo estaba concentrado en grandes fábricas y hoy se halla disperso en muchas actividades: en el empleo informal, en trabajos precarios, en changas, en trabajo por aplicaciones. Entonces, tal vez el problema no es que la clase obrera desapareció, sino que se fragmentó. Y cuando un grupo social tan numeroso y relevante desde el punto de vista político se fragmenta, también se debilitan sus formas de organización. En esta nueva sociedad aparecen fenómenos que antes eran menos frecuentes. Personas que trabajan mucho pero siguen siendo pobres,
jóvenes que no creen en la política, trabajadores que no se sienten representados por sindicatos, sectores que sienten que no pueden satisfacer sus aspiraciones sociales. Debido a todos estos factores, hubo un malestar social que se fue acumulando durante años. En ese contexto aparece el fenómeno de Javier Milei, un economista mediático, un outsider, alguien que promete romper con la política tradicional. Para muchos votantes esto resultó atractivo, no necesariamente porque compartan todas sus ideas, sino porque, al menos en apariencia, representa algo distinto, algo que significa una ruptura con ese malestar acumulado. Entonces, el apoyo a Javier Milei no es solo una cuestión ideológica, también puede representar un voto bronca, un voto enojo, una manera de decir esto no está funcionando. Y es bastante normal que cuando una sociedad acumula frustraciones durante años, puedan aparecer liderazgos que prometan cambiarlo todo. Por eso el fenómeno de Milei no puede entenderse solamente atendiendo a un fenómeno electoral. Hay que mirar las transformaciones sociales de las últimas décadas, en el mundo del trabajo, en la estructura social, en la forma en que las personas se relacionan con la política. Entonces, ¿por qué tanta gente vota a Milei? No hay una respuesta única, pero sin dudas la explicación tiene que ver con estos cambios que vienen gestándose en la sociedad hace décadas. Esto fue un nuevo episodio de Historia por Doquier. Si te gustó el video, dale un like, suscríbete, comentalo, compartilo y nos vemos en una próxima entrega.